Buenas tardes, jóvenes, les habla su profesora Marilyn y hoy día en Ciencias Naturales vamos a trabajar con el efecto de la acción humana en el recurso agua y su protección. El objetivo de la clase es investigar los efectos negativos y positivos de la acción humana en los océanos, lagos, ríos y glaciares, y además proponer acciones para protegerlos. Primero, existen efectos positivos y negativos de nuestras acciones en las aguas de nuestro planeta. Por ejemplo, unos efectos negativos serían los residuos urbanos, ¿cierto? Acá tenemos, si se fijan, un ducto que viene desde la parte urbana, el cual va a depositar directamente en el agua, en este caso de un mar, ¿cierto? Todos los residuos urbanos provenientes de ahí. Los sistemas de alcantarillado vierten las aguas residuales domésticas al mar. Estas contienen desechos orgánicos, que son Estos contienen desechos orgánicos, como son los restos de comida, desechos fecales, que pueden contener bacterias dañinas, sustancias químicas tóxicas, como el cloro, detergentes u otros elementos que se utilizan para desinfectar baños y cocinas, o elementos de descomposición difícil, como es el aceite. Ya, si se fijan acá en esta imagen y con lo que acabo de leerles y describir, tenemos entonces que todos los desechos que provienen de la ciudad o de un pueblo van a ir a dar por medio del alcantarillado al mar, principalmente al mar. Entonces, imagínense si tiramos todos esos residuos directo al mar, el tipo de contaminación o efecto negativo que realmente puede producirse en toda la flora y fauna de ese lugar. Otro tipo de efecto negativo es el de los desperdicios como la basura, como tenemos acá en esta imagen, ¿cierto? Y esto que últimamente es como súper común y muy conocido por todos. Lamentablemente es bastante común que el hombre arroje todo tipo de desperdicios y basura directamente al mar, en las playas y bordes costeros. Muchos de estos elementos no son biodegradables o lo son a muy largo plazo. ¿Ya? Si se fijan acá está toda la basura acumulada y esto también causa un daño tremendo a toda la flora y fauna y al ecosistema de ese lugar. La contaminación atmosférica, como lo vemos acá en esta otra imagen, también va a tener un efecto negativo sobre las aguas de los mares, ¿cierto? O de algún lago o río que haya también en ese lugar, en esa ciudad. Tenemos acá que dice muchos elementos químicos contenidos en el smog también pueden llegar al mar constituyéndose en una gran fuente de contaminante. Estas sustancias son precipitadas por la lluvia y acarreadas por los ríos hasta el mar, que era lo que les mencionaba recién, que eso se denomina como la famosa lluvia ácida, ¿cierto? En donde esta lluvia ácida va a hacer decantar, ¿cierto? Precipitar también a todos estos residuos que están formando parte del smog y van a contaminar ríos, lagos y mares que vayan a estar ahí. Otro tipo de efecto negativo es por medio de los minerales, como consecuencia de la explotación minera principalmente, ya que muchos residuos son desechados a los ríos o directamente al mar también. Muchos de esos residuos químicos y minerales que son extraídos por medio de la minería van a ser arrojados al mar y ríos, ¿ya? Y eso lo hemos visto también muchas veces en las noticias. Ahora vamos a dar un vuelco, ¿ya? No ver todo el aspecto negativo. También hay algunos efectos positivos de la acción humana, sobre todo en este último tiempo que se ha tratado, ¿cierto?, de mostrar más todo esto, de generar mayor conciencia en la humanidad para poder preservar mejor nuestro planeta, para poder tener más conciencia y cuidado del agua en nuestro planeta, ya que recordemos que el porcentaje de agua dulce que hay disponible para todos los seres vivos, no solamente para la humanidad, sino que para todos los seres vivos, es de un 1%, ¿ya? Si se fijan acá, tenemos que todos estos desperdicios, ¿cierto? Basura que es arrojada al mar, hay muchas personas hoy en día que son más conscientes, ¿cierto?, del cuidado, que quieren más a su planeta, que quieren y esperan tener un futuro y sobre todo un presente mejor, ¿cierto? Y que ya han comenzado en acciones como el de recolectar basura, ¿ya? Tenemos otros efectos como son el reciclaje,
en donde se puede reciclar, ¿cierto? Todos los elementos plásticos que sabemos que tardan más de 100 años en degradarse. Hoy en día igual muchas de las personas que producen plásticos están tratando de generar plásticos que sean más amigables con el medio ambiente en el sentido de que no se demoren tanto en degradarse, ¿ya? Tenemos acá también uno de los efectos positivos de las acciones humanas también es la prevención. Los afiches preventivos que existen hoy en día para generar más conciencia, la publicidad que se genera hoy en día para generar más conciencia respecto de nuestras acciones y cómo van a afectar estas al desarrollo y cuidado de nuestro planeta. ¿Ya? Por eso dice acá, por ejemplo, en este afiche dice, pronto estarás dentro de la Tierra como basura, si seguimos contaminando de la manera que lo hemos estado haciendo a lo largo de todos estos años. Acá tenemos otro afiche donde nos habla, ¿cierto?, de la jerarquía de la prevención de la contaminación. Primero dice vertido, ¿cierto?, desechar de forma segura los residuos que no pueden someterse a fases anteriores. Tenemos también el tratamiento. Perdón, creo que era por este lado, por la base. Reducción en la fuente, reducir la cantidad de cualquier sustancia que forme parte de corrientes residuales. Entonces, primero es reducir. ¿Qué tengo que hacer? Tratar de ver en mi casa de qué manera podemos reducir el consumo de productos que generen este tipo de desechos. ¿Ya? Después el reciclaje. Si ya, obviamente que van a haber cosas que voy a tener que comprar igual y que vienen en este tipo de productos, puedo tal vez reciclarlos, ¿cierto? Usar o reutilizar materiales que de otra forma serían desechados. En vez de tirarlos a la basura, reciclarlos y utilizarlos, darle otra función para poder evitar, ¿cierto?, que esto vaya a la basura. Después, en un tercer caso, es el tratamiento. Usar procesos físicos o químicos o biológicos para reducir o eliminar material residual. Eso tiene que ver ya más de un tipo, estaría más en manos de empresas, ¿cierto?, de ciertas plantas de tratamiento que pudieran ayudar, ¿cierto?, con este tipo de cuidados. Y el vertido. Dice desechar de forma segura los residuos que no puedan someterse a las fases anteriores. ¿Ya? Ya así como todo lo que no podamos por estos tres primeros medios, ¿cierto?, reducir y evitar. Si ya tiene que ir a un vertedero municipal, por ejemplo, que ese vertedero municipal cuente con medidas realmente exhaustivas para poder tener un mayor cuidado de nuestro planeta. Ejemplo de cómo realizar una investigación no experimental. Entonces, en base a todo esto, lo que estamos hablando respecto de los efectos positivos y efectos negativos que pueda tener la contaminación de las aguas, ¿cierto? Vamos a ver, les voy a dar un ejemplo de cómo realizar una investigación no experimental, o más bien dicho, una investigación básica bibliográfica. ¿Ya? Tenemos acá, en esta imagen, una noticia. ¿Ya? Dice, contaminación de plásticos en los océanos se podría multiplicar por 10 en cada década. En una década, perdón. Y tenemos acá, ¿qué dice? Así lo indica un estudio que analizó el flujo de desechos plásticos al mar, estimando que la cifra llegaría a 115 millones de toneladas de aquí al 2025. Esta noticia es del jueves 12 de febrero del 2015. California. Tras cuantificar por primera vez los desechos plásticos lanzados en un año a los océanos, los expertos alertan que su volumen se multiplicará por 10 en una década si no se mejora el procesamiento de estos residuos, que amenazan los ecosistemas marinos del planeta. Cerca de 8 millones de toneladas de plástico se encontraron en los océanos en el 2010, provenientes de la población de 192 países que vive a menos de 50 kilómetros de la costa, indican los investigadores en un estudio publicado en la revista estadounidense Science. Ese año, esos países produjeron un total de 275 millones de toneladas de desechos plásticos, de los cuales 8 millones de toneladas fueron a parar a los océanos. Entonces, en base a esta noticia, decía acá pausar el video y leer el texto para el que necesite leerlo de nuevo. Vamos a ver.
vamos a hacer una pequeña comprensión del texto. El texto se basa básicamente en cómo nosotros, de manera inconsciente, pero en el sentido de una mala conducta, en el sentido de un mal hábito, liberamos o botamos los desechos de todo lo que consumimos, ¿cierto? En cualquier parte. Principalmente van a dar al mar, ¿ya? Entonces tenemos acá algunas imágenes donde muestran justamente todos estos desechos, toda esta basura en las costas, ¿cierto? En donde muchos animalitos se ven perjudicados con todos esos desechos que nosotros eliminamos. ¿Qué está contaminando el agua del mar en este caso? ¿Cuál sería el principal contaminante del agua del mar en este caso? La principal causa serían las grandes cantidades de desechos plásticos y de bolsas de basura, ¿cierto? Es por eso que también acá en Chile y en muchos países se ha adoptado la política, ¿cierto?, de dejar de utilizar las bolsas de basuras plásticas, en donde se pide que reutilices y tengas bolsas de basura de género, bolsas para comprar de género, que utilices bolsas de basura biodegradable, que utilices, ¿cierto?, algunos materiales para este tipo de sustancias, de productos, ¿cierto?, que no dañen al mar, ¿ya? Porque casi todos los desechos van a dar al mar. Ejemplo, entonces, para desarrollar la actividad. Investigar los efectos negativos y positivos de la actividad humana en los océanos, lagos, ríos y glaciares. Ese es uno de los objetivos de la clase de hoy, ¿cierto? Eso es lo que queremos investigar, principalmente efectos positivos y negativos de nuestras acciones en océanos, lagos, ríos y glaciares. ¿Cuáles van a ser los pasos de una investigación no experimental? Primero, ¿qué queremos investigar? Un grupo de alumnos, por ejemplo, en base a la noticia que les leí recién, ¿cierto?, se planteó el qué queremos investigar. ¿Qué es lo que se va a investigar? Se investigará sobre los efectos negativos que produce una piscicultura en un lago. Entonces, en base a toda la contaminación en estas masas de agua, ellos específicamente van a investigar solo efectos negativos en las pisciculturas de un lago. Solamente eso, ¿ya? Ustedes pueden investigar, por ejemplo, los efectos positivos de algo similar o cuáles serían los efectos negativos de la basura en la playa, aquí en las costas de Mejillones, o si encuentran algún otro artículo, ¿cierto?, que hable sobre la contaminación de las masas de agua. Ustedes pueden especificar acá cuál es la investigación específica que van a realizar ustedes, qué es lo que van a averiguar. Esto que ustedes van a averiguar sería el planteamiento de la pregunta. ¿Qué es lo que ustedes van a investigar? Sería esto, el planteamiento de la pregunta, ¿cierto?, que quiero investigar. ¿Qué voy a investigar? ¿Cuáles son, por ejemplo acá, cuáles son los efectos negativos que se producen en la piscicultura en un lago? Ahí tendría mi primera pregunta. Y esa sería la pregunta de investigación. ¿Qué vamos a necesitar? Para ver qué es lo que vamos a necesitar, primero hay que determinar la fuente de información que se va a utilizar. ¿Por qué la fuente de información? Porque recordemos que esta es una investigación no experimental. Aquí nadie va a experimentar y nadie va a ir a recopilar información tampoco, sino que solamente vamos a hacerlo de manera bibliográfica. Vamos a buscar fuentes de información, ya sea en libros o en internet, para poder averiguar lo que necesitamos, ¿ya? Si voy a averiguar por libros o por internet, ¿cierto?, tenemos que no olvidar citar la bibliografía. ¿Cuál es la bibliografía? Tengo que apuntar cuál es el título del artículo que estoy leyendo, cuál es el autor, la página de internet, entre otras cosas. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Por ejemplo, la noticia, la información de varios libros o de uno solo, o algún texto de internet que voy a utilizar para poder realizar mi trabajo. Y esto lo vamos a conocer como materiales que vamos a ocupar. Una siguiente etapa, un siguiente paso sería
¿Qué es lo que vamos a averiguar?